Bueno, estamos aquí y orando mucho por cada uno de ustedes. Y sabemos que hay algunos que quizás por el frío, hay algunos, mi hija tenía hoy apoyo también, algunos quizás han tenido algunos problemas. Así que bueno, vamos a estar orando los unos por los otros. Hermano, quiere que estén orando. Yo como pastor, y bueno, ya soy un pastor jubilado, pero no arrinconado. Pero bueno, yo como pastor, mi esfuerzo es darle lo mejor. Entonces estoy preparando ahora un estudio doble. Déjame ver si me puedo explicar. Vamos a dar un estudio a partir del próximo miércoles que se llama El cristianismo comparado con las demás sectas y religiones que no son cristianas, para tener una idea de qué es lo que creemos. Pero conjuntamente vamos a dar también la Biblia, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, comenzando por el Antiguo Testamento, libro por libro, qué es lo que cada libro enseña, claro, en resumen, porque esa es nuestra base, la base del cristianismo está en la Biblia. Y voy a hacerlo porque estas sectas o religiones pues tienen muchos libros y la mayoría son escritos por seres humanos. Nosotros tenemos la bendición de tener uno solo, pero fue escrito y dirigido por Dios y fue obra de Él, es su testimonio de quién es Él. Así que oren por esto, a partir del próximo miércoles lo vamos a hacer y estamos también pensando en dar los domingos. Vamos a quizás dentro de poco, no ahora, pero quizás el mes que viene, empecemos a estudiar el libro de Juan. No todos los domingos, el Evangelio de Juan es maravilloso y también el Sermón del Monte. Vamos a tomar los domingos para ser de más inspiración en cuanto a una adoración, pero el estudio bíblico es muy importante. Así que vamos a seguir. Esta es la segunda parte de la Trinidad. Este estudio lo hicimos en dos partes porque es un poco largo, pero es muy importante. Y hoy le dijimos que vamos a ver los malentendidos acerca de la Trinidad. Casualmente hoy revisando esta mayoría de sectas que hay, de religiones, ninguna creen en la Trinidad. Los únicos que creemos en la Trinidad precisamente somos los cristianos. Y es la base de nuestra fe. Así que vamos a ver los malentendidos acerca de la Trinidad. Malentendido número 1, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, es una creencia inventada por los cristianos en el cuarto siglo, eso es lo que dicen ellos. Y es verdad, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia y nosotros las creemos y están dentro del consejo de Dios. Y por eso cuando estudiamos esto podemos responderle a la gente. Es verdad, es cierto que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la Trinidad es sin embargo una creencia basada en la Biblia, o sea, está no solamente en un versículo, está desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, primer libro, primer versículo, último libro, último capítulo, último versículo. El suponer que solo las palabras que se encuentran en la Biblia presentan conceptos bíblicos es ilógico. Claro, yo sé que esto dirá, yo lo he dicho muchas veces, cuando yo lo digo y usted lo ve, pues eso se queda más en la mente. Otras palabras que expresan conceptos que nosotros creemos y que se reconocen como bíblicos es, por ejemplo, la encarnación, monoteísmo, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Tampoco se encuentran en la Biblia santificación, justificación. Búsquela, a ver dónde la encuentra. Sin embargo, es una creencia bíblica, o sea, este malentendido no tiene razón de ser, no porque no aparezca en la Biblia, o sea, no deja de ser una doctrina bíblica. Así que cuando conocemos esto, podemos tratar de llevar a la luz a los que no conocen la verdad. Porque este estudio que vamos a dar acerca de comparando el cristianismo con sectas y otras religiones, no es para acusarlos, para censurarlos, para atropellarlos, no, es para orar por ellos y para poder llevarles a la luz si se da la oportunidad de que podamos conversar con ellos. Vamos a empezar este estudio y claro, es que tiene que ver con esto, con los que creen los mormones, los que creen los testigos de Jehová. Vamos a quedarnos asombrados. ¿Por qué? Y le vamos a dar un material en cada estudio y lo vamos a ir combinando. Pero hermano, nuestra fe es una fe firme. ¿Saben por qué está firme? No porque nosotros creamos en ella, sino porque el dador de la fe es Dios. Y Dios es la roca firme, inconmovible, la roca de los siglos. Así que la palabra Trinidad se usó para explicar la relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver que los primeros creyentes, no solamente los apóstoles, los primeros creyentes de los primeros siglos también creyeron en la Trinidad. Muchos pasajes bíblicos expresan la Trinidad. Yo no voy a mencionar los pasajes bíblicos porque yo les voy a dar el material completo. Aquí lo van a tener y así vamos a poder adelantar. Estoy hablando muy rápido, ¿no? Estoy bien, ok. Sí, yo conversé el otro día con una persona que me llamó y me dijo, oiga, con un pastor de Cuba que me llamó, que estaba ahí con un pastor que es hermano de Samuel Díaz, pastor que tenemos allá en una misión en Kenda cuando yo estaba en Beter,
Y me dijo, oye, pero usted no suena como de 72. No, yo no sueno como de 72, yo sueno como de 27, porque la voz no la he perdido. Así que firme y adelante. Bueno, algunas creencias falsas surgieron durante los primeros años del cristianismo y aún surgen hoy. La iglesia constantemente defiende sus creencias. Los siguientes líderes y escritos de la primera iglesia primitiva defendieron la doctrina de la Trinidad mucho antes del año 300 después de Cristo. O sea, mucho antes, ya al principio de la cristiandad se defendió, y no es una doctrina que pueda aparecer en un solo versículo, sino que está a través de toda la Biblia. Fechas aproximadas, ahí tenemos a Clemente, tercer obispo de Roma, y algunos dirán, bueno, y obispo de Roma. Hermano, acuérdense que hubo creyentes que aunque quizás diferían de nosotros en creencias, pero eran muy enfáticos y muy constantes en la doctrina de la Trinidad. Entre ellos habían obispos católicos, por supuesto. En el 90, 100 después de Cristo, la enseñanza de los 12 apóstoles, el Didache, que era una declaración de los 12 apóstoles, eso surgió. En el año 90 aproximadamente después de Cristo, Ignacio, obispo de Antioquía. Y claro, algunos obispos, esto no es que eran de las iglesias católicas, algunos obispos estos eran de iglesias cristianas. En el 155 después de Cristo, Justino Mártir, algunos de ustedes los conocen o lo han oído. En el 168 después de Cristo, Teófilo, el sexto obispo de Antioquía. En el año 177 después de Cristo, Atenágoras, teólogo. Si usted le pone un hijo a Atenágoras, le tiene que decir Atenogoracito. Si no, le tiene que decir las últimas palabras. Bueno, en el 180, Irineo, obispo de Lyon, y en el 197 después de Cristo, Tertuliano, líder de la iglesia primitiva. Algunos de estos los conocemos, pero ¿por qué ponemos esto? Usted lo va a tener en el material, para que usted sepa que la creencia en la Trinidad no es una creencia que surgió después que comenzó la iglesia católica, es una doctrina bíblica evangélica. Cuando ustedes le pregunten, ¿ustedes vienen de la línea protestante? No, yo no vengo ni de Lutero, ni vengo de Calvino, ni vengo de ninguno de ellos. Yo vengo por la línea apostólica de Jesucristo, por la línea de la palabra de Dios. Porque eso surgió después. La reforma protestante fue muchos siglos después, a mediados en el año más o menos 1500, 1400, 1500. Así que no podemos venir por esa línea. Ahora, en el 264 después de Cristo, Gregorio Taumaturgo, un líder de la iglesia primitiva, todos estos creían en la Trinidad. Los cristianos creen, otro malentendido es que los cristianos creemos en tres dioses. Casi todas las religiones y sectas dicen que nosotros creemos en tres dioses. ¿Ahora creemos en tres dioses? No. Por eso hemos dado el estudio de la Trinidad. ¿Verdad? Los cristianos creen en un solo Dios. Esto usted lo va a encontrar así, el malentendido y la verdad. O sea, no creemos en tres dioses, sino que creemos en un solo Dios. Algunos creen erróneamente que los cristianos son politeístas. ¿Saben lo que es politeísta? O sea, que creemos en varios dioses. Gente que cree en muchos dioses. Porque ellos se refieren al Padre como Dios, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. Ahora, vamos a ver cómo en este estudio eso se explica muy bien. Porque aunque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, no son tres dioses. Son un solo Dios en tres personas. Porque si fueran tres dioses, tenían que reunirse cada vez que iban a hacer algo para ponerse de acuerdo. Ellos no. O sea, la esencia, la voluntad, el conocimiento, el deseo, lo que Él quiere hacer, son uno solo. O sea, esa es la forma en que nosotros creemos la Trinidad. Los cristianos creen en un solo Dios. La Biblia dice que hay un solo Dios, pero también llama a Dios a tres personas distintas. A través del tiempo, la gente ha tratado de hallar explicaciones simples para la Trinidad. Si bien las ilustraciones son limitadas, algunas son útiles. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, esta me gustó mucho cuando yo estaba preparando el estudio. Dios no es 1 más 1 igual a 3. Dios es 1 por 1 es igual a 1. Eso no es. Aunque claro, a Dios no lo podemos llevar a las matemáticas. Pero no es que Dios es 1 más 1. 1 más 1 más 1 es 3. Pero 1 por 1 por 1 es 1. Y si usted sigue multiplicando por 1 por 1 por 1, sigue siendo 1. O sea, porque es uno solo. O sea, Dios no se multiplica. La Trinidad es una doctrina profunda que debe aceptarse por fe. Ahora, si yo le digo a usted, ¿cómo usted me puede explicar eso? Vaya, aunque lo estudiamos, y por eso Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, y cuando hagamos esta comparación entre el cristianismo y las demás sectas, usted se va a dar cuenta, pero debe aceptarse por fe, punto. Porque, acuérdense que Dios envió al Hijo, pero el Hijo estuvo de acuerdo con el Padre. Sin embargo, en Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
y después el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros para orar, pero la oración hay que dirigir al Padre en el nombre de Cristo. O sea, lo podemos conocer, pero aprender a conocer a plenitud cuando estemos en el reino eterno de Dios. Pero qué bueno que ahora podemos conocer estas cosas y podemos estar firmes, porque la mayoría, no sé, los cristianos no creen en la Trinidad. Ni los judíos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los musulmanes, ninguno de ellos creen en la Trinidad. Aceptar una doctrina por fe no excluye el razonamiento, sino que también significa que no podemos aplicar siempre la misma lógica que usamos en matemáticas. O sea, Dios no se mide por matemáticas. Por ejemplo, yo le voy a decir a usted que me mida el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo va a medir? Que me mida lo que Dios ocupa. O sea, ¿cómo usted mide el infinito? Póngamele el número. Bueno, fíjense que no se puede poner el número en la distancia entre una galaxia y otra. No dan los números. Ha habido que llevarlo a años luz. El año luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Así que multiplique eso por 1000 años luz. Así que no hay número. No alcanzan las libretas. La computadora se rompe. O sea, no hay forma. Por eso lo llevaron años luz. Entonces, ¿cómo vamos a medir la eternidad? No podemos. Hay que aceptarlo por fe, pero es algo que es real. Sin la Trinidad, la doctrina cristiana de la salvación no se sostiene, tan sencillo como eso, no se sostiene, porque vamos a ver que el Hijo murió en la cruz, el Padre envió al Hijo y el Espíritu Santo es el que obra en los creyentes. Algunos grupos religiosos que declaran creer en Dios, en el Dios de la Biblia, pero rechazan la Trinidad, poseen un concepto de salvación que se basa en buenas obras. La mayoría se basan en buenas obras, y en este estudio que vamos a dar posteriormente sobre otras sectas y religiones lo vamos a ver. Ahora, se cree que San Patricio, que fue uno de los líderes cristianos de los primeros siglos, usó el trébol para ilustrar la Trinidad. Acuérdense que en aquel tiempo los recursos que tenemos hoy eran muy limitados, pero sin embargo el conocimiento de Dios era muy amplio porque era revelado por el mismo Espíritu. ¿El Espíritu Santo sabe más hoy que hace 40 siglos atrás? No, ¿verdad? Es el mismo. O sea, es el mismo poder, es la misma sabiduría. La sabiduría de Dios, ¿cuándo comenzó? Vamos a dar un estudio sobre eso, porque la sabiduría de Dios comenzó en un momento. ¿Qué ustedes creen? Es eterna, no tuvo principio, no tiene fin. O sea, ¿cómo puedo explicar eso? Hay que aceptarlo por fe. Pero tampoco los incrédulos me pueden decir cómo comenzó el mundo, porque si me dicen que la materia es eterna, dicen, entonces tú tienes más fe que yo, porque una materia que no tiene conocimiento creó todo esto. Y si me dice que todo surgió de la nada, todavía peor. Pero si tú crees en un Dios todopoderoso eterno que comenzó a crear cuando Él quiso, ya la cosa es diferente. O sea, la razón está de nuestro lado, no porque la tengamos, sino porque Dios nos la da. Y eso es lo más importante. Dios es el principio. Él preguntaba, ¿es esta una hoja o tres? Si es una hoja, ¿por qué tiene 3 lóbulos de igual tamaño? Si son 3 hojas, ¿por qué hay un solo tallo? Fíjense qué preguntas, eran muy buenas en aquel tiempo, porque acuérdense que ellos eran maestros que tenían que dar también, como nosotros ahora, estudios bíblicos y explicar esto a los primeros creyentes. Si tú no puedes explicar un misterio tan simple como el trébol, ¿cómo esperas entender uno tan profundo como la Santa Trinidad? Porque ¿por qué damos estos estudios? Para conocimiento, pero no lo podemos entender si no es por fe. Porque, bueno, el otro día hablaba así con Nicole. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, eso es por fe. Pero es que no hay otra explicación, porque los ateos no tienen otra. Entonces esto sí es lógico, porque Dios es todopoderoso y puede hacer todas las cosas. Vale, entendido número 3, Jesús no es Dios. Aunque hemos hablado de eso ya, pero esto es bueno. La verdad es que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Vamos a ver que la mayoría de las de sectas y otras religiones no creen que Jesucristo es Dios. Ninguna. Nada más que el cristianismo, por eso es la diferencia. Ahora, ¿el cristianismo en qué se basa? En este libro. Ahora, ¿de quién es este libro? ¿Del pastor? No. ¿De ustedes? No. Es en la revelación de Dios. Toda completa. Porque Dios usó a hombres, se calcula que son unos 40 hombres, pueden ser 45, en un periodo de 1500 a 1600 años, en diferentes épocas, con diferentes costumbres, pero es un solo autor. Si ahora yo les doy un papel a cada uno de ustedes, aquí vemos, 10, 12, y yo les hago un dictado y ustedes obedecen mi dictado, puede ser que haya diferentes letras, que ustedes tengan diferente conocimiento, diferente edad, pero cuando yo recojo el dictado, ¿qué va a aparecer en el dictado si ustedes fueron obedientes? Lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿saben que yo estoy aprendiendo? Esto es un chiste. Yo estoy aprendiendo inglés. Mary dice girl, Tom dice boy. Ahora, si yo se los dicto a ustedes, ¿qué va a aparecer en el papel? Eso. ¿No? Entonces, la Biblia
La Biblia es así. ¿Por qué es un solo libro? Porque el que la dictó fue Dios. En diferentes épocas, dirigida por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo. Esto no es obra de hombre. Pedro lo decía, dice, ninguna interpretación es por interpretación humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que el cristianismo es diferente, porque tenemos al único Dios verdadero que nos dio su revelación. Entonces Jesús no es Dios, es el malentendido número 3. Afirmaciones de Jesús de que si es Dios perdonó pecados, solamente lo puede hacer Dios. Podemos y debemos perdonar los pecados cometidos contra otros, nosotros, usted y yo. Pero solo Dios puede perdonar pecados cometidos contra otros. O sea, Dios solamente puede perdonar los pecados que cometemos contra otros. Yo te puedo perdonar a ti, pero yo no te puedo perdonar los que tú haces con otros. Eso solamente lo puede hacer Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y por eso lo crucificaron. Porque vamos a ver que a Cristo no lo crucificaron, como algunos dicen, por ser un revolucionario, porque atacó a los fariseos. Lo acusaron porque se llamó hijo de Dios, o se hizo pasar por Dios, o decía que era Dios. Ese fue el motivo de la crucifixión. Y eso demuestra que Jesús era Dios. Por eso lo crucificaron. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, por blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eso lo sabían los escribas y los fariseos, que eran hipócritas, conocían la Escritura y saben que el único que podía perdonar pecados era Dios. Lo que pasa es que ellos no aceptaban de que Cristo fuera Dios. O sea, ellos mismos se estaban enjuiciando ellos mismos. La palabra de Dios lo iba a enjuiciar, porque conociendo tenían ojos y no veían, oídos y no oían. Aceptó adoración y aseguró merecer el mismo honor que el Padre. Ahí están los textos, yo no los voy a buscar ahora, ahí usted los tiene. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo 14:33, ahí lo puede verificar, hay algunos que voy a poner. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, al Padre honrar es adorar. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Eso es palabra de Dios. Yo no puedo discutir eso. Yo simplemente lo voy a enseñar. Si usted lo cree, es bendecido. Si no lo cree, tiene un problema grande, pero no conmigo, ni con ninguno de los que está aquí, con Dios. Porque entonces Dios le va a reclamar que está diciéndole a él mentiroso. Aseguró ser el Hijo divino de Dios, un título que los judíos correctamente entendían como una afirmación de igualdad con Dios. Ahí están los textos. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ese fue el motivo de la crucifixión. No busque otro, ese fue el motivo por el cual le crucificaron. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, escuche por eso queremos dar estos mensajes del Evangelio de Juan, o el estudio, vamos a ver qué hacemos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, explíqueme usted qué cosa es tener vida en sí mismo. Si yo digo que tengo vida en sí mismo, no tuve padre ni madre. Vida en sí mismo es que es mía, no me la dio nadie, la tuve yo siempre. Así es el Hijo y así es el Padre. Pero esos textos los obvian, inclusive denominaciones entre comillas llamadas cristianas. Vamos a ver el que cree la ciencia de Dios, que cree la cienciología, que cree los mormones, creen que los testigos de Jehová, que se llaman creyentes, cristianos. No estamos hablando de otra secta, claro, vamos a hablar de budismo y de algunas otras sectas también. Ahora, vamos a ver las cualidades y títulos del único Dios verdadero. La obra, creación, es la obra de sus manos solamente. Ahora, vamos a ver títulos de Cristo. La creación es la obra de sus manos, todas las cosas creadas fueron hechas por Él y para Él. Ahí están los textos, usted lo va a poder ver. El primero y el postrero, eso se dice de Dios. Ahora está en Isaías 44:6. El primero y el postrero está en Apocalipsis. ¿Qué pasa? ¿De qué estamos hablando? ¿De Dios o de Cristo? Estamos hablando del mismo, aunque son dos personas. El Padre y el Hijo. Fíjense que no están sentados en el mismo lugar. Algunos creen que están sentados en el mismo lugar. No, el Padre está en su trono y el Hijo a la derecha. Pero son uno. Ahora, Señor de señores está en Deuteronomio y Señor de señores está ahí en Timoteo y en Apocalipsis. Usted va a tener los textos. Allí tenemos inmutable y eterno. Inmutable, ¿saben qué es? No se mueve, es el mismo. Eterno, no tuvo principio. También Jesucristo es inmutable. Hay un texto que todos conocemos, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si fue siempre el mismo, entonces no tuvo comienzo, ¿verdad?
Vamos a ver cómo algunas de estas sectas sí creen que tuvo comienzo y por eso engañan a sus seguidores, porque acuérdense que estas sectas se guían por líderes que no son inspirados ni son guiados por el Espíritu Santo y los creen. Ahora, juez de toda la tierra, ahí están los textos, juez de todo el mundo, está también el título dado a Cristo. O sea, estamos los mismos títulos y cualidades para el único Dios se le dan al Padre y se le dan al Hijo. Único Salvador, ningún otro puede salvar. Está en Isaías 44. Salvador del mundo, no hay salvación sin Él. Comparen los textos. Entonces, ahora yo digo, ¿por qué esta gente no entiende esto? Porque están cegados porque creen la mentira y entonces Dios les permite un poder engañoso para que no les resplandezca la verdad. Porque si se dejan guiar y buscan la verdad de corazón, Dios les ilumina esto. Porque nosotros no somos ningunos privilegiados. Déjame aclarar esto. Sí somos privilegiados por conocer a Dios, pero no es que seamos una gente especial, no somos igual que los demás. Lo único que hemos permitido que la revelación de Dios entre a nosotros y nosotros la creamos. Esa es la diferencia. Por eso que somos bienaventurados y por eso somos privilegiados también. Redime a un pueblo de sus pecados para que sea su posesión. Después tienen que leer los pasajes, esa es la tarea que van a tener para sus casas, van a tener material. Redime a un pueblo de sus pecados para que sea su posesión. ¿Verdad? Ahí están. Escucha y responde las oraciones de los que le invocan. Escucha y responde las oraciones de los que le invocan. Que algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dijo Cristo, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Aunque la oración va dirigida al Padre en el nombre de Cristo. Dios posee gloria divina, Jesús posee gloria divina. ¿Qué dice Juan 17:5? Señor, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícalo, hablando también de sus discípulos. Adorado por los ángeles, Nehemías 9:6. Adorado por los ángeles, Hebreos 1:6. Después tiene tarea que hacer en su casa. Dador de vida, ahí están los textos, dador de vida, hablando de Cristo, ¿verdad? Ahora, malentendido número 4, Jesús es un Dios menor que el Padre. Ahora sí lo hicieron, ¿verdad? Porque es que, hablando de todo esto, entonces ahora dice que Jesús sí es un Dios pero menor que el Padre. ¿Verdad? Jesús es Dios igual al Padre. No estoy bravo, es que yo hablo así, ¿sabes? No crees que estoy bravo. Es que estoy hablando de 27. Estoy como si tuviera 27. Aquellos que lo niegan podrían usar los siguientes versículos en sus argumentos. Esta herejía data desde los tiempos de Arrio, en el 319 después de Cristo. Versículos erróneos usados para enseñar que Cristo fue creado. Si Cristo es el primogénito de toda creación, ¿fue un ser creado? Vamos a ver que no. Respuesta, primogénito no puede significar que fue creado, porque el apóstol Pablo dice que todas las cosas creadas fueron por Cristo, o sea, todas las cosas fueron creadas en Cristo y para Cristo, y que Él existe antes de todas las cosas, y Él es quien sustenta toda la creación. Eso está en Colosenses 1, 16 y 17. El primogénito era tradicionalmente el principal heredero en hebreo para las familias. Pablo dice con ese contexto que Cristo como el Hijo de Dios es el principal heredero de toda la creación, porque así le plugó al Padre, es que son uno, ¿verdad? Versos 12 y 14. Juan 3:16, ¿significa hijo unigénito que Jesús tuvo un comienzo? No. Respuesta, hijo unigénito o monógenes no significa que Jesús tuvo un comienzo. La palabra apunta a que es el Hijo de Dios único, o sea, no hay dos hijos, es uno. Y vamos a ver aquí una buena explicación. En Hebreos 11:17, Isaac es llamado el unigénito hijo de Abraham, a pesar de que Abraham tuvo otros hijos. O sea, se está hablando del único hijo, el unigénito. Y también cuando habla de primogénito, es el primogénito de entre los muertos. Después dice, creo que es en Corintios, porque fue el primero que resucitó con un cuerpo inmortal glorificado, que no iba a morir más. Todos los demás que resucitaron, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todos murieron después, Cristo no. A eso también se puede aplicar la primogenitura o el primogénito entre los muertos. Jesús es el Hijo de Dios único en el sentido de que solamente Jesús es totalmente Dios y el Hijo del Padre eternamente. Ahora, ¿cómo usted me separa? Si Dios es eterno y Cristo es su único Hijo, ¿cómo usted me separa la eternidad del Hijo del Padre? No se puede separar. Porque ¿en qué tiempo lo tuvo? ¿Y con quién lo tuvo? Vamos a ver qué creen los mormones al respecto. Es un disparate, pero bueno. Lo creen y están por ahí, llenan las calles. Proverbios 8:22 dice, ¿significa esto que Cristo, la sabiduría fue creado? Porque algunos dicen que la sabiduría que está en Proverbios se refiere a Cristo. No es así. Respuesta, esto no es una descripción literal de Cristo, sino una personificación de la sabiduría de Dios en sentido general.
Por ejemplo, Cristo no vivió en el cielo con alguien llamado Cordura. Verso 12, después lee el pasaje. Él no construyó una casa con 7 columnas, 9, 11. O sea, ¿no? Estaba hablando de la sabiduría de Dios, pero como un todo, no hablando de Cristo. Este verso dice en forma poética que Dios usó sabiduría para crear el mundo. Y está en Proverbios 3, 19 y 20. Versículo erróneamente usado para enseñar que Jesús es inferior al Padre. Estos versículos anteriormente. Primera de Juan 14, 28. Si el Padre es mayor que Jesús, ¿cómo puede Jesús ser Dios? Ahora vamos a ver esto. Respuesta: durante su vida humana en la tierra, Jesús voluntariamente compartió nuestras limitaciones naturales, excepto el pecado, el cual no es inherente a la naturaleza humana, sino que es el resultado de la caída. Para salvarnos dejó su posición de igualdad con el Padre temporariamente a los efectos, y vamos a explicar eso, de despojarse a sí mismo, tomando sobre sí una naturaleza humana para nuestro beneficio. Claro que en su naturaleza humana era inferior al Padre. Les voy a dar solamente algunos ejemplos. Estaba limitado por tiempo y espacio. O sea, no podía estar en Capernaum y a la misma vez en Nazaret. En espíritu sí, pero no en cuerpo. O sea, no podía. Ahora, él dice que dejando su gloria, se humilló a sí mismo y se hizo hombre. O sea, su gloria espiritual con el Padre y se hizo hombre. Por eso es que era inferior al Padre en ese sentido. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz que dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento estaba cargando el pecado de todos nosotros y el Padre hizo tinieblas y se separó de él. Pero en su condición de humano, porque se hizo humano por amor a nosotros. ¿Qué iba a decir? Claramente la palabra dice que él se despojó de ciertos aspectos de su deidad, porque aún siendo hombre podía leer la mente. Exacto. Atravesar paredes. ¿Qué ser humano puede hacer eso? Exacto. No, y se despojó a sí mismo, quiere decir, él mismo se los quitó. Claro. O sea, por decisión propia. ¿Por qué? Porque aunque él oró, no se haga mi voluntad sino la tuya, es porque él estaba diciendo, Señor, tú sabes que yo la voy a hacer. Y claro, el problema es que algunos no creen en los sufrimientos vicarios de Cristo. Los clavos le dolieron, lo sintió. La corona de espinas le dolió, los latigazos le dolieron. Él sintió sed y sintió hambre. Si no, el diablo no lo hubiera tratado. Porque necesitaba comer en su condición humana. Ahora, como Dios necesitaba comer, no. Pero él se despojó. Y como dice Osvaldo, mucha razón, de ciertos aspectos de su condición completa divina. ¿Por qué? Porque él podía conocer el futuro. Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía, no le acuerda cuando él le dijo, ¿es necesario que yo suba a Jerusalén? Ustedes no saben que es necesario que yo muera y que resucite al tercer día. ¿No se acuerdan cuántas veces se lo dijo a los discípulos? Y ellos decían, no, Señor, que no lo entendieron hasta él no resucitó de entre los muertos. Luego de resucitar, Jesús retornó a la gloria que tuvo con el Padre. Ahí están los pasajes. Ahí también tiene pasajes. Jesús es Dios, ¿por qué se sujetará al Padre? Dicen ellos. Respuesta: Dios ha ordenado eternamente una relación de autoridad y sumisión entre las personas de la Trinidad, aunque ellas compartan la misma gloria y esencia. Esto quizás sea una de las cosas más difíciles para entender algunos. Esto se refleja también en las escrituras de autoridad que Dios ha ordenado para los hombres, donde el esposo tiene autoridad sobre la esposa. Ahora, delante de Dios, ¿la esposa es igual al esposo? ¿No es igual? No hay. Sin embargo, le ha dado autoridad al hombre. Pero los dos son iguales delante de Dios. O sea, el hecho de que el Padre sea superior al Hijo en cierto aspecto no es que sea superior en su divinidad y en su esencia. Así es como lo podemos explicar, única y exclusivamente. Aun cuando ninguno es mayor ni menor que el otro. Ahí en Génesis, donde varón y hembra son creados y llamados Adán y Jesús son una comparación. O sea, y llamados Adán y en Jesús es una comparación. El mismo principio puede ser observado en otras relaciones ordenadas por Dios entre los humanos y la iglesia y el mundo. Por tanto, la eterna sujeción voluntaria de Jesús al Padre no tiene interferencia en igualdad de ambos. O sea, Él decidió someterse al Padre. Ahora, ¿usted va a entender eso plenamente? No, ni yo tampoco. Está dentro de ese misterio que lo entenderemos un día. Malentendido número 5. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo diferentes títulos de Jesús, o tres diferentes formas en que Dios se ha revelado. Eso es verdad. La Biblia muestra claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Ya dimos eso, hablamos en el primer estudio. Algunos piensan que la doctrina de la Trinidad contradice la verdad que señala que hay un solo Dios. Argumentan que solo Jesús es el verdadero Dios y por ende que Jesús es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no únicamente en el nombre del Hijo. Si bien
es verdad que solo hay un Dios, Dios permite que la Biblia defina lo que esto significa. La Biblia deja bien en claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes. Ahí están los pasajes. El Padre envía al Hijo, no el Hijo envía al Padre. O sea, el Padre envía al Espíritu Santo y el Hijo habla no por sí mismo, sino según le enseñó el Padre. Y vamos a ver que después el Espíritu Santo habla, pero no por su propia cuenta, sino en presencia de Cristo. O sea, es una sujeción incompleta porque son uno. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. El Padre y el Hijo son dos testigos. El Padre y el Hijo se glorifican el uno al otro y el Espíritu Santo glorifica a Jesús el Hijo. Ahí usted lo puede ver, o sea, no hay que el Hijo, el Espíritu Santo glorifica menos al Hijo y el Padre glorifica menos al Hijo, no, es una unidad. ¿Por qué? Porque son uno. El Hijo oficia de abogado por nosotros frente al Padre. Ahí en griego Paracletos. Jesucristo no es el Padre, sino el Hijo del Padre. En Mateo 28:19 Jesús no se identifica como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que dice es que el bautismo cristiano identifica a la persona como alguien que cree en el Padre, el Hijo, a quien el Padre envió a morir por sus pecados, por nuestros pecados, y en el Espíritu Santo, a quien el Padre y el Hijo enviaron a morar en nuestros corazones. Debemos tener siempre presente esta doctrina fundamental de la fe cristiana. Hermano, yo sé que quizás fue un poco largo, pero lo vimos completo y usted lo va a tener ahí. Pero aunque usted no lo crea, esto es importante saberlo. Porque el pilar fundamental de la fe cristiana es la Trinidad. Como así la piedra angular es el fundamento de nuestra fe. Pero es que la piedra angular es Jesucristo. La roca es Dios, pero el Espíritu Santo forma parte de esa roca y de esa piedra angular. O sea, no lo podemos separar, no podemos desmembrar eso. Y entonces, cuando estudiemos, por eso vamos a dar este estudio de las diferentes sectas y religiones, usted se va a dar cuenta por qué es importante. Usted se va a dar cuenta de los disparates que creen los mormones. Pero hay millones en el mundo. Los que creen los testigos de Jehová están por enjambres. Pero vamos a ver por qué lo hacen. Pero lo hacen. Nosotros debiéramos hacerlo de otra forma también. Y lo que creen otras religiones, como los budistas, los hinduistas, la ciencia cristiana, o sea, la cienciología, que es una secta que está ahora muy de moda entre los famosos, los artistas, los deportistas y millonarios. Pero es una secta diabólica. Sí, no, y está ¿cómo se llama? Tom Cruise, que por cierto, desde que me enteré dejé de ver las películas de él. Está Tom Cruise, está también John Travolta. Hay una pila. John Travolta se separó de la esposa por la cienciología. Entonces, ¿saben qué? Mire, a veces, ¿sí? No, sí, no, es de todo, porque es que ahí cabe de todo. O sea, ahí no hay principio. Porque los principios verdaderos, ¿quién los da? Dios. No los puede dar el hombre, punto. Si tú quitas a Dios del mundo, no hay morales del mundo, no hay un límite, o sea, usted puede hacer lo que usted quiera. Lo mismo convivir con animales que con personas, que tratar a su esposa mal o la esposa tratar al esposo mal o a los hijos botarlos, quemarlos, o sea, no hay límite. La moral, el principio de bondad, de amor está basado en Dios. La maldad, el odio y todo lo demás viene del diablo, que es el que tristemente es el Dios de este siglo y que está ahora dominando a la mayoría de las personas. Vamos a orar, vamos a repetir el material y si quieren hacer alguna pregunta la pueden hacer después. Señor y amante Padre, te damos gracias porque a pesar de nosotros ser imperfectos, tú enviaste a tu Hijo, Señor, para darnos vida eterna y también nos has dado la oportunidad de poder escudriñar tu palabra y poder entender todas estas cosas. Sabemos que es por la obra del Espíritu Santo en nosotros que podemos entender tu palabra. Permite que podamos usar este conocimiento para guiar a otros a la verdad, a aquellos que quieran buscar. Y gracias te damos por este hermoso grupo que vamos aquí esta noche. Y permite, Señor, que podamos seguir adelante como a ti te agrada y que podamos, como dice tu palabra, estimularnos al amor y a las buenas obras. Sé como aquellos que están en sectas y en otras religiones que no tienen la verdad, para que ellos puedan buscarte y si te buscan te van a encontrar. Ahora perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.